Muy bien, chicos, muy bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a lo que viene a ser el curso de método Montessori. Hoy día vamos a ver los fundamentos principales, vamos a ver los puntos de inicio de este método tan interesante que tenemos el día de hoy. Muy buenas tardes con todos ustedes, estimados estudiantes, y vamos a interactuar también, chicos. Podemos interactuar por el chat, podemos interactuar también dependiendo de si está activado o no el micrófono, ¿sí? Pero vamos a respetar los tiempos también para poder nosotros continuar con nuestro curso del día de hoy. Así que recordemos, chicos, que este curso tiene 2 semanas de duración, ¿sí? Esta es la primera semana y la siguiente semana estaríamos acabando el día sábado. Recordemos que nos vamos a ver martes, jueves y sábados, ¿sí? También indicarles que por favor vamos también a hacer una didáctica importante, interesante de opiniones o de interacciones mediante los emojis que tenemos dentro del Google Meet para poder compartir, ¿sí? Muy bien, chicos, bienvenidos a todos y ahora sí, vamos a empezar con nuestro curso del día de hoy, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver lo importante que es la parte del fundamento principal del método Montessori. Nosotros nos preguntaremos, Miss, pero ¿cómo se creó este método Montessori? ¿Cómo así se inició este método Montessori? Pues evidentemente, chicos, nosotros tenemos que darle el crédito principal a la doctora María Montessori, ¿no? El método Montessori se desarrolló por María Montessori. Ella era una médica italiana y educadora que nació en los años de 1870 y ella dedicó su vida a la educación con niños, sobre todo especialmente a los niños que tenían necesidades especiales. Ella tenía, por así decirlo, un punto de partida muy importante. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ella aplicaba mucho la observación, chicos. Ustedes me dirán, Miss, ¿cómo que la observación? ¿Por qué razón es tan importante la observación? Pues vamos a mencionar algo que siempre todo educador y toda persona que quiera interactuar con niños dentro de la primera infancia tiene que recordar que evidentemente la observación es un punto de partida para saber cómo se va a desenvolver un niño y cómo se desenvuelve un niño. Ustedes dirán, Miss, pero ¿cómo observación? ¿Solamente lo miro y nada más? Pues claro que no, chicos. Nosotros tenemos que considerar que observar a un niño va a depender también de saber cómo se desarrolla, cómo nosotros podemos ayudar a que este niño pueda desarrollarse de forma integral. Y sobre todo nos vamos a basar en ciertos términos, cierta información muy relevante para que evidentemente pues nosotros podamos verificar que este niño se está desarrollando de manera óptima, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la historia de este método Montessori? ¿Cuál vendría a ser la historia de María Montessori? Pues tenemos que considerar que ella observó que los niños aprenden mejor cuando se les permite explorar, cuando se les permite experimentar, cuando se les permite descubrir por sí mismos. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente los niños dentro de la primera infancia suelen ser muy descubridores, ¿verdad? Suelen ser exploradores, les gusta experimentar, sobre todo conocer y interactuar con su entorno. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Es importante que un niño interactúe con su entorno? ¿Ustedes qué me pueden decir al respecto? Muy bien, Karen, muy bien, Norma, Jocelyn, claro, Angelita, Eva del Pilar, muy bien. Es muy importante. El niño necesita interactuar con su entorno, necesita conocer su ambiente real para que pueda desenvolverse adecuadamente. Es por ello que ella observó que evidentemente los niños, ¿no? Pueden aprender del mismo entorno basándose evidentemente en que el niño tiene que ser independiente, tiene que tener también un autoaprendizaje propio y un amor por el conocimiento. Pero ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo desarrollamos eso en los niños tan pequeñitos? ¿Será que los niños pueden desarrollar eso? Pues claro que sí. Los niños pueden desarrollar eso, los niños pueden desarrollar un amor por el conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy enfáticos en aclarar que un niño necesita explorar, necesita interactuar con su entorno, necesita también tener un entorno adecuado. ¿A qué me refiero con que debe de tener un entorno adecuado, chicos? A ver, ¿qué cosa queremos decir cuando nosotros hablamos de que es importante de que un niño tenga un entorno adecuado?
Pues evidentemente cuando hablamos de un entorno adecuado es, claro, fuera de peligros, con una observación constante, ¿verdad? Y no solamente es eso, sino que tenemos que darles un entorno que sea adaptado y positivo para ellos. ¿Será de repente una reunión de adultos un entorno adecuado para un niño de 3 años, de 5 años? Claro que no, ¿verdad? Entonces, hay cositas que nosotros tenemos que primero enfatizar para poder ofrecerle a nuestros niños esta seguridad y esta protección que ellos necesitan en esta primera infancia, ¿sí? Recordemos que en esta primera infancia los niños usualmente están en un proceso emocional, de adaptación, en un proceso emocional en el cual ellos necesitan sentirse valorados, observados, protegidos. Ellos necesitan, ¿verdad? Ellos necesitan esto. Entonces, evidentemente, pues, nosotros tenemos que considerar, ¿no? Es muy importante que los niños interactúen adecuadamente en un entorno seguro y un entorno en el cual les fomente el autoaprendizaje y la independencia adecuada para que ellos puedan desarrollarse de manera integral. Entonces, chicos, quedamos en que realmente este método suele ser muy interesante, muy importante, pero ahora vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar de manera adecuada mediante este método que se puede utilizar en diferentes contextos, ¿sí? Así que, chicos, para poder redondear la idea, ¿quién creó el método Montessori, chicos? A ver, ¿quién lo creó? Muy bien, Angelita, lo creó María Montessori, ¿sí? Muy bien, entonces ese es el punto principal. Nosotros tenemos que sacar puntos principales de cada pregunta, de cada subtema que vamos a ir viendo, ¿sí? Recordemos que es muy importante la interacción, chicos, es muy importante que ustedes también se presenten adecuadamente y que evidentemente conozcan, ¿no? ¿Qué es este método y cómo lo podemos usar? Muy bien, chicos, vamos a continuar ahora con nuestro siguiente PDF. Y vamos a hablar de un punto que es relativamente importante conocer. Pero primero tenemos nosotros que considerar que el método Montessori es más orientado, por ejemplo, a un enfoque educativo desarrollado que sea basado en la libertad del aprendizaje del niño y sobre todo que sea centrado en el desarrollo integral del niño, ¿no? En el cual nosotros vamos a fomentar en la independencia, la autonomía y que el niño gestione el amor por el aprendizaje, ¿verdad, chicos? Ahora, ¿qué también decimos de este método para poder nosotros conocer esta parte tan bonita que vamos a conocer sobre los fundamentos? Tenemos que reconocer que hay ciertos principios específicos de los cuales nos habla este método Montessori. Ustedes me dirán, Miss, ¿y cuáles son estos principios básicos de manera específica? Pues evidentemente vamos a ir conociendo estos principios cuando nosotros tengamos en claro qué es lo que queremos, ¿no? Conocer mediante este método Montessori. Los fundamentos principales están divididos en 3 fases. Primero, la observación. Estuvimos hablando en los primeros minutos de clase la importancia de la observación, ¿verdad? El método Montessori usualmente se basa en la observación de manera cuidadosa, ¿no? De cómo los niños aprenden y se enfoca en poder entender las necesidades individuales de cada uno de los niños para poder brindarles un entorno en el cual se les permita crecer y desarrollarse a su propio ritmo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que este método es más individualizado y es lo que se necesita dentro de la primera infancia, sobre todo en los primeros años de vida de nuestros niños. ¿Y por qué se necesita que sea individualizado? Porque evidentemente nosotros lo que queremos es atender las necesidades e intereses de nuestros niños pequeños, ¿verdad? Y para ello tenemos que usar un método que permita una educación individualizada en el cual nosotros podamos comprender qué necesita aprender nuestro niño y cómo puede desarrollarse a su propio ritmo. Entonces, cuando hablamos de observación, hablamos de atender las necesidades e intereses de manera individualizada de cada uno de nuestros niños. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que ir reduciendo estas palabritas en puntos claves y específicos
para que nosotros podamos comprender. Ahora, les voy a lanzar una opción para ustedes. Les voy a lanzar una preguntita que va a venir en el examen que ustedes van a dar posteriormente la próxima semana, ¿sí? Así que vayan tomando apuntes, chicos, porque en cada clase voy a dar una o dos o tres preguntitas que pueden venir, ¿sí? Posteriormente en nuestro examen que ustedes darán ya la próxima semana, ¿sí? Así que la primera preguntita va a ser, ¿qué es la observación dentro del método Montessori? ¿Cuál es la primera preguntita, chicos, que puede venir en el examen? ¿Qué es la observación dentro del método Montessori? ¿Y qué vamos a responder, chicos? Vamos a decir que evidentemente la observación dentro del método Montessori es de manera individualizada para atender intereses y necesidades propias de cada uno de nuestros niños, ¿verdad? Obviamente van a tener opciones y ustedes van a tener que buscar la opción más semejante, ¿sí, chicos? Entonces, en pocas palabras, hemos quedado en que la observación dentro del método Montessori permite que se pueda entablar una actividad individualizada por cada uno de para cada uno de nuestros niños, ¿verdad? Muy bien, Elba. A ver, vamos a ver los mensajes, chicos. Y muy bien, Angelita, muy bien, Elba, Carmen. Muy bien, chicos. Así que yo les invito a que, por favor, sigamos siempre asistiendo a nuestras clases hasta el final de curso. Recordemos que ITEC les da la oportunidad de que ustedes puedan aprender en tiempo real y, sobre todo, ¿no? De forma que podemos llegar todos a poder comprender cosas tan importantes para nuestros niños dentro de la primera infancia, ¿sí? Ahora sí, chicos, hablamos como un segundo punto dentro, o una segunda fase dentro de los fundamentos, ¿no? De la preparación. ¿Qué cosa quiere decir la preparación? Nosotros para poder observar a un niño, tenemos que darle un ambiente seguro, ¿verdad? Un ambiente preparado, un ambiente que esté cuidadosamente adecuado para que los niños puedan explorar, puedan aprender de manera segura, ¿verdad? Por ello, nosotros tenemos que darle una variedad de materiales que los invitan o que los inviten a manipular la exploración y la experimentación, ¿verdad? Entonces, ¿será de que yo le pongo un montón de juguetes a mis niños? ¿Será que yo les pongo de repente y los dejo solitos ahí que jueguen? No, ¿verdad? Claro que no, muy bien, chicos, claro que no. Sino que nosotros vamos a preparar ese ambiente en función, ¿sí? A ciertas actividades o ciertas áreas curriculares que nosotros también queramos interactuar con ellos para su propio aprendizaje, ¿verdad? Y lo vamos a hacer mediante la experimentación, mediante la exploración. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Hoy en día, por ejemplo, los niños dentro de las escuelas, no todas las escuelas lo practican, pero hay escuelas que establecen el aprendizaje basado por proyectos, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, Miss, ¿y qué tiene que ver esto con el método Montessori? Que es muy importante que nosotros trabajemos con proyectos mediante la experimentación, mediante la exploración, para poder complementar o llegar a un aprendizaje de manera específica en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Pero esta preparación, esta observación, para que el niño aprenda, va a ser de manera, por así decirlo, va a ser de manera obligatoria. ¿Será que nosotros le vamos a obligar al niño a que aprenda? Pues no, ¿verdad? Hablamos de un tercer fundamento, de una tercera fase dentro de estos fundamentos, que es libertad. ¿Qué cosa quiere decir la palabrita libertad? Tenemos que considerar que el método Montessori promueve la libertad dentro de límites bien definidos. Se les da a los niños la libertad para que puedan elegir sus actividades y puedan trabajar a su propio ritmo y puedan aprender a su manera. ¿Y por qué van a aprender a su manera? Porque tenemos que considerar que existen diferentes estilos de aprendizaje. Y estos estilos de aprendizaje, pues evidentemente nos permite ver que todos los niños y todos los seres humanos aprendemos de maneras distintas, aprendemos de formas diferentes. Es por eso que este método Montessori establece una educación más individualizada para poder permitir y observar cómo va el aprendizaje de cada niño, ¿verdad?
Y es que todos tenemos diferentes competencias, diferentes habilidades y tenemos diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que considerar, evidentemente, que existe, ¿no? Existe una serie de estilos de aprendizaje que van a ir orientadas a que nosotros podamos darnos cuenta cómo aprende mi niño dentro de esta primera infancia, ¿verdad? ¿Cómo va a aprender con este método? Y por qué es importante que nosotros podamos conocer de repente, ¿no? Este tipo de estilos de aprendizaje. A ver, vamos a hablar un poquito de esto porque este punto va a ir orientado, ¿no? Evidentemente a cómo los niños van a aprender y cómo vamos a poder observar, ¿no? ¿Qué tipo de estilo de aprendizaje tienen nuestros niños? Y esto va a ir orientado, por ejemplo, a la parte de que hay niños, ¿no? Que establecen un aprendizaje de manera más auditiva, otros de manera más visual, otros, por ejemplo, de manera más eh, memorística, ¿no? Y otros de manera más kinestésica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que observar y para esto, ¿no? Nosotros como docentes o como encargados de este método, ¿no? Vamos a tener que darnos cuenta, vamos a tener que hacer una previa evaluación de nuestro grupo de niños y asimismo poder definir, ¿no? ¿Qué tipo de actividad, verdad? ¿Qué tipo de actividades voy yo a sugerir para poder trabajar activamente con mis niños? Pero esto va a ser de manera guiada. ¿Qué cosa quiere decir de manera guiada? Que el docente está permanente y está, obviamente, muy enfocado en cómo va a desarrollarse estos niños, en cómo van a poder complementar el aprendizaje de acuerdo a cómo ellos van a ir llevando, ¿no? Sus propias actividades para su propio beneficio. Es por eso que nosotros los observamos mediante que ellos exploran, mediante que ellos juegan y se desarrollan, ¿verdad? Y esto, ¿por qué funciona así de esa manera, chicos? Porque es una forma de que nosotros con supervisión adecuada, ¿no? Podamos ver qué tipo de estilo de aprendizaje tiene y cómo se desenvuelve mi niño. De repente tiene algún tipo de desafío que superar en el área social, en el área emocional, de repente en el área cognitiva. Entonces vamos a ir dándonos cuenta cómo se desarrolla nuestro niño de manera integral, ¿sí? Entonces, hemos quedado que la primera preguntita era relacionada a la observación, ¿verdad, chicos? Ahora, la segunda preguntita que podría venir va a ser orientada a... ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿A qué va a ser orientada? Pues vamos a dar una vez la segunda preguntita, ¿no? Es importante explorar y aprender de manera individualizada. O sea, es importante que los niños tengan esta observación de manera individualizada. Esa va a ser la preguntita. ¿Es importante, chicos? ¿Y por qué? ¿Por qué sería importante? A ver, vamos a leer los chats para poder ver si de repente podemos otorgar un puntito extra, ¿sí? Y la pregunta es bien fácil y bien directa. ¿Es importante observar a los niños de manera individualizada? Claro que sí, ¿verdad, chicos? ¿Y por qué será? Porque vamos a encontrar niños con diferentes estilos de aprendizaje, con diferentes inteligencias también, ¿no? Porque recordemos que también se aplica un poco lo que es orientado a las inteligencias múltiples, ¿verdad? En donde evidentemente hay niños que tienen su propia inteligencia, ¿no? De otro tipo de habilidades. Y no quiere decir que uno sea más inteligente que otro o que el otro simplemente no tiene la capacidad. Todos tenemos las mismas capacidades, pero unos las tienen más adelantadas que otros y otros han desarrollado otro tipo de actividad primero o de inteligencia primero que otra, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos recalcar que los niños tienen su propio ritmo de aprendizaje. No podemos obligar, ¿no?, a los niños de manera estresante, porque eso sería un daño para el niño. Chicos, ¿y por qué sería un daño para el niño si yo le obligo a aprender algo? Si yo de repente le hablo de manera grotesca, de repente no respeto su propia evolución. ¿Qué pasaría? Pues evidentemente lo que pasaría es que el niño se va a poner triste, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que vamos a afectar las paredes de aprendizaje del cerebro. ¿Y esto por qué? Porque recordemos, ¿no?, que
Evidentemente, cuando el niño se siente estimulado por ciertos ambientes, ciertos entornos que son muy ricos en aprendizaje, ¿no? Su cerebrito está generando muchas neuronas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando de repente yo le obligo a aprender algo, el cual todavía él no se siente en la capacidad? Pues vamos a hacer que estas neuronas no se conecten entre sí y las paredes que son orientadas al aprendizaje dentro del cerebro se van a cerrar al aprendizaje. Y de eso va a ocasionar frustración, va a ocasionar miedo y va a ocasionar que el niño pues no quiera aprender y que se aburra, o que simplemente no quiera aprender porque dice, no, no quiero, no quiero, no quiero, y el niño se cierra. Y esa es un tema muy delicado, ¿no? El cual ha tenido muchos estudios han podido llegar al punto en que cuando nosotros le damos un ambiente de estrés a los niños tan pequeños, ¿no? Los niños tienen poco interés por el conocimiento y esto hace que evidentemente a lo largo pues ya no quieran estudiar o que sientan que no son suficientes para poder hacer algo, ¿sí? Y se van bajando su autoestima. Entonces, al bajar su autoestima, tenemos ya un serio problema que puede conllevar a otro tipo de resultados, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los puntos que nosotros estamos viendo y la importancia de poder darle también esa seguridad que el niño necesita para poder desarrollarse oportunamente. Es por ello que es muy importante que nosotros, ¿no? Observemos a nuestros niños, le demos la libertad y la capacidad de que ellos puedan, ¿no? Evidentemente, desarrollarse propiamente dentro de su entorno, para que puedan ser observados de manera específica, ¿sí? Así que vamos ahora con el siguiente tema, el siguiente subtema que tenemos, y vamos a hablar un poquito sobre la historia y el origen, ¿no? La historia y el origen del método Montessori. Hemos visto quién lo creó, pero no hemos visto la historia y el origen de este método. Pues evidentemente, chicos, ¿no? Muy bien, Dayana, claro, mira, tocando el punto antes de empezar con este punto, ¿no? Ella nos dice, es como si se bloqueara ante gritos, ¿no? Y a partir de ahí se desatan muchos problemas al momento de ver todos los conocimientos. Eso es muy cierto. Por eso hablamos de las paredes del cerebro, porque el cerebro deja de hacer sinapsis. ¿Y qué cosa es la sinapsis, chicos? Pues es la comunicación que existe entre las neuronas para desarrollar un aprendizaje. Entonces, cuando evidentemente estas paredes del cerebro ven que están siendo pues presionados de esa forma, pues evidentemente, ¿qué va a suceder? Que el niño se va a cohibir, se va a bloquear, se va a frustrar, y vamos a desencadenar una serie de factores y una serie de problemas que va a afectar al niño, porque no va a afectar a nadie más que al niño que está en proceso de crecimiento, en proceso de adaptación, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar ahora sobre la historia y el origen del método Montessori. ¿Qué nos dice esta historia y este método Montessori? Pues evidentemente en el año 1907, ¿no? La primera casa dei bambini, que era la casa de los niños, se abre en Roma, Italia. Entonces, esta escuela fue una escuela piloto que se convirtió en el primer centro de aprendizaje Montessori y se sentaron las bases para la expansión de este método. Esta casita, por ejemplo, se abre con la intención de que se pueda trabajar de manera oportuna, ¿no? Según a las necesidades que tenían los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta creación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué trajo esta creación? ¿Qué trajo esta casita? Pues evidentemente trajo la oportunidad de que se pueda expandir este método y que este método sea respetado con los fundamentos principales para poder desarrollar, ¿no? este método tan importante, ¿no? Esta casita pues fue fundada, ¿no? Por María Montessori en Roma, ¿no? Y esta institución estuvo diseñada, chicos, prácticamente para poder proporcionar educación y un cuidado respectivo, ¿no? A los niños de los que trabajaban en este sector, ¿no? Que era el barrio de San Lorenzo, ¿no? Entonces, en 1906, María Montessori, ella fue contratada por esta sociedad de construcción de casas por los trabajadores, ¿no? De esta área de San Lorenzo, para crear un programa de educación para los niños de las familias trabajadoras, que vivían evidentemente en estos barrios que eran pobres de Roma en ese entonces.
Entonces ella aceptó el desafío, porque ella de por sí tenía la vocación de trabajar con niños, la vocación de poder ayudarlos, de poder comprenderlos, ¿no? Y con todos los saberes que ella tenía, pues evidentemente quería establecer un servicio a la sociedad, ¿no? Es por ello que Montessori aceptó y comenzó a crear, ¿no? A trabajar, perdón, ya orientado con su propio método, ¿no? En educación, que se centraba evidentemente en las necesidades individuales de cada niño, ¿sí? Luego de esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, chicos? Pasaron los años y en el año 1912 Montessori se muda a los Estados Unidos para poder difundir sus ideas, porque ella ya había comprendido, había tenido este punto objetivo de la observación y había comprendido que definitivamente el preocuparse y el centrarse por las necesidades individuales de cada uno de los niños era mucho más fácil, emocionante e importante de poder educar. Entonces, la educación Montessori comienza a ganar popularidad ya en todo el mundo, estableciéndose como un enfoque educativo que es viable y eficaz y que se trabaja hasta ahora. Entonces, en la actualidad, este método Montessori se utiliza en miles de escuelas alrededor del mundo y se ha adaptado para poder satisfacer las necesidades de diversas edades y de las diversas culturas que hay a nivel mundial. ¿Y qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente, por ejemplo, este método se trabaja en muchas escuelas a nivel del mundo y es un método que usualmente, para que tú seas un guía Montessori, un rol profesor o un guía, tienes que saber estas pautas principales, ¿sí? Luego, con la práctica, evidentemente, van a haber muchas mejoras en el proceso de desarrollo que el docente o el guía encargado necesita para poder implementar este método de manera adecuada. Ahora, vamos a hablar, chicos, del método Montessori. ¿Qué nos dice básicamente esta filosofía? ¿Qué nos dice? Nos dice que hablamos de un punto muy importante que está orientada a la independencia, a la autodisciplina, al amor por el aprendizaje. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Que dentro de la filosofía Montessori contamos con 3 puntos importantes: la independencia, la autodisciplina y el amor por el aprendizaje. ¿Qué nos dice el método Montessori referente a la independencia del niño? Nos dice que se valora mucho y se empodera a los niños para que se vuelvan autosuficientes a través de la exploración y de la resolución de problemas y la toma de decisiones. Entonces nosotros les vamos a dar a los niños herramientas que sean sumamente importantes para su propia independencia, ¿verdad? Y esto empieza desde qué. Chicos, ¿desde qué punto empieza que un niño sea independiente? A ver, vamos a interactuar, chicos. ¿Desde qué punto empieza para que un niño sea independiente? ¿Desde qué punto? Primero, que aprenda a lavarse las manitos, ¿verdad? Que aprenda a tomar agua solo, que aprenda a comer solo, obviamente con la supervisión adecuada, ¿no? Y desde que son pequeñitos, ellos aprenden a jugar, a guardar sus juguetes, a ordenar, a diferenciar medias de colores, a diferenciar juguetes, objetos. Pero ¿qué pasa si nosotros no seguimos con este lineamiento? Pues evidentemente al no seguir, ¿no? El niño pierde el interés. Entonces la idea es que nosotros le demos este ambiente rico y provechoso en aprendizaje para que el niño sea más independiente. Ahora, también hablamos de la filosofía orientada a la autodisciplina. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en lugar de reglas externas, la autodisciplina se cultiva a través de la libertad y la responsabilidad. Entonces, los niños van a aprender a controlar sus impulsos, o mejor dicho, a regular sus emociones, a ser más respetuosos con los demás y a tomar decisiones que van a ser informadas. Cuando nosotros a los niños, por más pequeños que sean, les hablamos con las cosas claras, de manera adecuada, óptima y ordenada, pues evidentemente, ¿no? Los niños quizás en el momento no comprenden en su totalidad, pero a una determinada edad van a ir acordándose de las palabritas y van a ir ellos comprendiendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es por eso que los niños aprenden a tomar decisiones y aprenden a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí?
También habla de un aspecto que es muy importante considerar, que vamos a hablar del amor por el aprendizaje. El método Montessori va a fomentar un amor por el aprendizaje. Al crear un ambiente donde el niño se sienta libre de explorar y experimentar, y sobre todo de descubrir nuevos conceptos, el niño comienza a amar el aprendizaje, comienza a sentir esa necesidad de querer aprender algo nuevo a su propio ritmo. Es por ello que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta filosofía, ¿sí? Entonces, chicos, para poder seguir hablando de este tema, les voy a dar la otra preguntita, chicos, de examen, apúntenla. Sí, es muy importante que la tengan en cuenta para la próxima semana, para que ustedes ya puedan ir apuntando y obviamente quiero que todos se saquen 20, chicos, ¿eh? Así que, ¿cuáles son las 3 filosofías de Montessori más importantes? ¿Cuáles son las 3 filosofías de Montessori más importantes? Hemos hablado de la independencia, de la autodisciplina y del amor por el aprendizaje, ¿verdad? Y también les voy a lanzar una preguntita adicional, ¿no? Que de repente ustedes la van a poder responder ya de manera que ustedes puedan comprender ahora que estamos viendo este tema, ¿no? ¿Cuál de los siguientes principios es fundamental en el método Montessori? Hemos hablado de unos principios generales o fundamentos generales y tenemos que considerar que este principio importante, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Es que los niños deben de aprender a su propio ritmo en un ambiente preparado, ¿verdad? Ahora sí, vamos a considerar, chicos, ahorita mismo les voy a mostrar un pequeño videíto que también le voy a pasar a nuestro coordinador para que lo pueda compartir en el grupo de WhatsApp, ¿sí?, que ustedes tienen, y lo vamos a proyectar para poder conocer un poquito más a fondo, ¿sí? Así que ahorita mismo les voy a compartir un minutito, chicos, para poder compartirles este videito que les voy a proyectar y que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿sí? Chicos, ¿por qué será importante tomar en cuenta de repente el tema de este método? Porque tenemos que aprender, chicos, es necesario para poder implementarlo de repente en casa, de repente en su propio trabajo, ¿sí? Y esto va a permitir que evidentemente pues, nosotros podamos aprender y desarrollarlo de manera óptima, ¿sí? Así que les voy a poner el videito, chicos, por favor, mucha atención, porque luego vamos a interactuar con algunas preguntitas. ¿Qué es el método Montessori? Esta es la gran pregunta para muchos, porque últimamente el método Montessori se ha puesto muy de moda, pero muchas personas no saben a ciencia cierta en qué es, en qué consiste, cómo se desarrolla. Y la verdad, yo creo que esta pregunta tiene diferentes respuestas, según a quién se la hagas. Hay quien te dirá que el método Montessori solo engloba lo educativo, otros te dirán que lo familiar, y para mí el método Montessori engloba la vida en general. Aparte de ser pedagogía, el método Montessori también te enseña a mirar la vida y a vivir de manera diferente. El método Montessori nació gracias a María Montessori, una doctora que por circunstancias de la vida terminó trabajando en un hospital mental para niños. Si quieres saber más sobre la vida de esta mujer, no tienes más que buscar la película Una vida por los niños, María Montessori, y ahí sabrás más. En el trabajo con los niños y en su observación día a día se dio cuenta de que todos tenían unas potencialidades y que sabiendo cómo desarrollar cada una de sus potencialidades podían adquirir los aprendizajes. También se dio cuenta de que los niños aprendían mediante el contacto, mediante el tacto, la manipulación de los objetos. En el desarrollo de su método creó un vínculo perfecto entre el amor, el ambiente y la relación del niño con el ambiente. El amor es el respeto, la libertad con límites, la confianza, la fe que tenemos en el niño y que así se la mostramos. Conocer sus necesidades, conocer sus intereses y sus características individuales gracias a la observación que realizamos de él. El ambiente debe ser bello, ordenado, limpio, con unos materiales de trabajo que inviten a trabajar con ellos para conocer y desarrollar qué aprendizaje hay detrás de cada uno de ellos.
Y ahora te voy a hablar de 5 puntos que yo considero importantes del método y que voy a empezar su explicación a partir de una frase de la propia María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo al desarrollo. Esta frase nos viene a hablar de la confianza que tiene que tener el adulto sobre el niño. El niño no necesita la participación del adulto en todo momento en la actividad que está desarrollando. El único momento en el que somos importantes es en la presentación de la actividad. En el desarrollo debemos restarnos importancia y otorgársela al niño. La mayor señal de éxito de un profesor es poder decir: los niños ahora trabajan como si yo no existiera. Y esta frase va en relación a la anterior. Tenemos confianza en el niño y como consecuencia directa los niños trabajan como si nosotros no existiéramos. Desarrollan la actividad libremente, siempre con unos límites, con nuestra observación y con la confianza de que saben que si algo va mal, nosotros vamos a estar ahí. Y esta frase va en relación con la anterior. Prestamos al niño confianza y fe, después de una presentación adecuada. Los niños comienzan a trabajar como si nosotros no estuviéramos y además se genera una observación, una interacción entre ellos en la que no es necesaria muchas veces ni la intervención del guía para la presentación, puesto que unos niños han observado a otros, han visto cómo se trabaja el material y después de que lo han dejado deciden tomarlo. Comienzan a trabajarlo y nosotros, como guías, que estamos en un segundo plano en la actividad del aula, observamos que esa realización del trabajo es correcta, por lo que dejamos libertad al niño y trabaja como si nosotros no estuviéramos. Cuando el niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Y este principio es consecuencia directa de los anteriores. Le hemos transmitido al niño la confianza y la fe de que sabemos que va a hacer las cosas bien. Tiene un ambiente de libertad dentro de unos límites y por todo ello siente seguridad de que el guía va a estar observándole y si algo no va bien, intervendrá para redirigir la actividad, para darse cuenta de que todavía no estaba preparado y presentarle un nuevo material. Todo va a ir bien. Esa es la sensación del niño. Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Tenemos que transmitir a los niños la belleza, la bondad del mundo, del universo, de las personas y no transmitirles lo negativo de todo ello, porque la vida en su desarrollo se va a encargar de mostrarles esto. Muchos pensarán que es criarles dentro de una urna de cristal, pero nada más lejos de la realidad. Criándoles en la bondad y en lo bello, lo que estaremos es criando niños para vivir en un mundo más en paz. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y esta es el inicio de cualquier guerra. El día que eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz. Paz entendida como la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos los unos con los otros, pero también cómo tenemos que relacionarnos con las plantas, con los animales y con el mundo en general. María Montessori desarrolló un área de conocimiento muy bonita que es la educación cósmica, que engloba biología, zoología, geología, historia y que nos enseña el mundo como algo interconectado. Nos enseña todas las interconexiones que se generan los unos con los otros, todos los que componemos el planeta, y nos hace ver que todos somos necesarios en la vida del resto y así nos relacionamos de una manera mucho más humilde, más bondadosa y más respetuosa con los demás. Y estos 5 principios son la primera exposición que he querido hacerte sobre el método Montessori. En próximos vídeos profundizaremos. Muy bien, chicos, muy bien. Acabamos de ver un videíto, chicos. ¿Qué opinan del videíto, chicos, que acabamos de ver? ¿Qué opinan? ¿Verdad que muy interesante, sí? Es por ello que es muy importante que nosotros nos ayudemos con estas herramientas tecnológicas y con estos videos que nos van a hacer comprender en su totalidad. Por eso nosotros hablábamos de la importancia de hablar a los niños con total propiedad y que evidentemente ellos se les puede explicar las cosas, ¿no? De manera clara, en la cual ellos van a comprender a lo largo. Es por eso que nosotros hablamos de la importancia de que el niño
interaccione o interactúe con su entorno, ¿no? De manera real, pero con una debida supervisión, porque no es que nosotros vamos a dejar que los niños se desarrollen solos y libremente sin tener una supervisión adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar, chicos, con este método? Este método engloba mucho la parte holística, ¿verdad? En la cual hay una interacción directa del respeto entre lo que piensa, lo que siente, lo que se desarrolla o lo que muestra el niño. Sí, hay una conexión entre lo físico, lo espiritual, entre lo mental, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿sí? Ahora, vamos con el siguiente punto o siguientes chicos de esta primera clase del método Montessori. Y vamos a ir con el punto de los principios claves. Tenemos que considerar que hay unos principios claves, ¿verdad? Dentro del método Montessori. ¿Y qué nos dice estos principios claves? ¿Qué nos dice? Pues evidentemente hablamos del respeto por el niño. ¿Por qué hablamos del respeto por el niño? Pues evidentemente nosotros tenemos que considerar que el método Montessori se va a basar en el respeto por la individualidad y sobre todo por las emociones de los niños. Habíamos comentado de la importancia de entender y comprender que los niños en la primera infancia pasan por un proceso de desborde emocional, en el cual todavía no comprenden sus emociones, ¿verdad? Entonces, también hablamos, chicos, de la individualidad. El método Montessori, ¿qué nos dice? Reconoce que cada niño es único y tiene su propio ritmo de aprendizaje. Se adapta a las necesidades individuales de cada niño, ofreciendo un ambiente de aprendizaje personalizado, ¿verdad? Ahora, evidentemente, tenemos que considerar que la individualidad y el respeto por el niño está todo ligado como en un triangulito, ¿verdad? Considerando el respeto por él, la individualidad y sus propias emociones. ¿Qué nos dice el método Montessori respecto a las emociones? Nos enfatiza la importancia del desarrollo emocional del niño, porque se va a buscar crear un ambiente cálido y afectuoso que fomente la confianza, la autoestima y la seguridad en sí mismo. Chicos, nosotros debemos confiar en nuestros niños, nosotros debemos confiar en ellos, nosotros tenemos que confiar en lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que tenemos que darles la oportunidad de que ellos se desarrollen, ¿no? Y que evidentemente en el proceso de aprendizaje van a haber algunas falencias o algunos errores, pero la experiencia yo básicamente a los niños siempre les digo que base a cada falla es una experiencia la cual me permite a mí crecer, no solamente como profesional, no solamente como una persona capaz, sino también como un ser humano, que es lo principal, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este punto. Chicos, es importante las emociones, tener en cuenta la regulación de emociones en los niños dentro de la primera infancia. Claro que sí, ¿verdad? Claro, muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces nosotros tenemos que enfatizar que los niños de por sí en la primera infancia son emocionales. ¿Y a qué me refiero con emocionales? Me refiero a de que ellos están en ese proceso de conocerse a sí mismos. Si para nosotros también siendo adultos, ¿no? A veces tenemos, por ejemplo, problemas, ¿no? A veces tenemos de repente algunas circunstancias que nos pasan y a veces pecamos, ¿no? Y a veces estamos malhumorados, ¿no? A veces no nos comprendemos nosotros mismos. Imagínense nuestros niños tan pequeños, chicos, que están en un ambiente de adulto, están en un ambiente en el cual ellos que no son comprendidos en su totalidad y que tampoco comprenden el entorno en su totalidad. Entonces es mucho más difícil para ellos, ¿sí? Por eso que a veces nosotros tenemos que tener la paciencia adecuada, la confianza necesaria para que nosotros también podamos comprender que ellos están en este proceso de conocerse a sí mismos y de conocer a los demás y sobre todo a su entorno. Sí,
En estos tiempos nosotros tenemos que comprender que la tecnología es un hito importante, ¿no? Para el aprendizaje, pero también tiene sus, por así decirlo, su lado negativo, ¿no? Entonces, todo si es mediante un ambiente supervisado, pues evidentemente va a ser satisfactorio, va a ser exitoso para el aprendizaje de un niño. Pero si no es supervisado adecuadamente, pues ahí sí no vamos a tener mucho éxito, por así decirlo, ¿sí? Así que tenemos que siempre considerar en la supervisión adecuada. Vamos ahora, chicos, con el siguiente punto. Ahora vamos a hablar de un principio clave orientado al aprendizaje activo. Ustedes me dirán, Miss, ¿cómo que aprendizaje activo? ¿Qué es el aprendizaje activo? Pues nosotros tenemos que considerar que el aprendizaje activo, ¿no? Está orientado, por ejemplo, a tres fases importantes: a la fase orientada a la experimentación, al descubrimiento y a la creatividad. Ustedes tienen que considerar estos puntos para poder trabajar de manera específica este método, ¿sí? El aprendizaje activo está orientado a ser conocido como un enfoque educativo, ¿no? En el cual pues va a implicar mucho la participación activa, ¿verdad? Del estudiante y sobre todo del entorno que es necesario para poder complementar este aprendizaje. Entonces, dentro del aprendizaje activo, nosotros podemos decir que en lugar de que solamente el niño reciba información, los estudiantes tienen que participar en las actividades y experiencias que les pueda permitir descubrir, experimentar y sobre todo tener un aprendizaje de manera autónoma y de manera creativa. Es por eso que hablamos de que el aprendizaje activo es muy importante considerarlo dentro de la primera infancia y es más, yo diría dentro de todos los niveles educativos. Un estudiante aprende mucho más cuando se involucra en un proyecto, en un experimento a realizar, que solamente a una simple exposición o solamente a un trabajo X dejado, por así decirlo. Es por ello que es muy importante que el niño interactúe con el procedimiento de realizar un proyecto que al final tenga un aprendizaje orientado por la experimentación, por el descubrimiento, por la indagación, ¿sí? Entonces, terminando de hablar esta parte general, que es muy importante que ustedes la conozcan, vamos a seguir con este punto clave. Y nos habla de tres fases, como ya hemos conversado, que es orientada a la experimentación, al descubrimiento y la creatividad. Dentro de la experimentación, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nos dice? Nos dice que el aprendizaje activo es esencial en el método Montessori, porque se anima a los niños a poder experimentar con materiales educativos prácticos y manipulativos que les permitan aprender a través de la experiencia directa. ¿Estamos hablando entonces de un ambiente sensorial, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos hablando entonces de un ambiente, una interacción sensorial? Claro que sí, estamos hablando de un ambiente sensorial, ¿verdad? En el cual vamos a utilizar diferentes proyectos de repente orientados a hacer una botella de calma. Por ejemplo, ¿qué podemos trabajar con nuestros niños también? Hacer una arena cinética. ¿Qué más podemos hacer, chicos? A realizar con los niños según su edad una serie de actividades que les permita a ellos, ¿no? Aprender también mediante todos sus sentidos, ¿verdad? Entonces, ahora seguimos con el siguiente punto. Hablamos del descubrimiento. El método Montessori promueve el descubrimiento y la exploración, porque se les da a los niños la libertad de elegir sus actividades, de seguir sus propios intereses y aprender a través de la investigación y la experimentación. Es por eso que el aprendizaje activo se da, chicos, porque cuando nosotros de repente realizamos alguna actividad al aire libre y hacemos una actividad de exploración, de descubrimiento para que ellos puedan someterse de repente a un trabajo o un trabajo en equipo en el cual ellos preparen sus propias estrategias para realizar una actividad en función, una actividad específica, pues el niño puede trabajar con libertad y puede tener la diserción o puede discernir también de ciertas estrategias y puede pensar y va a generar este bonito proceso que es el descubrimiento, ¿sí? Ahora hablamos de una tercera fase, que es orientada a la creatividad. ¿Qué nos dice el método Montessori, chicos? Nos dice que también fomenta la creatividad. ¿Y por qué? Porque los niños se animan a expresar sus ideas de forma creativa y a utilizar su imaginación para que puedan resolver problemas y explorar nuevas posibilidades. La creatividad es un punto importante, chicos, que siempre tenemos que tomar en cuenta.
Nosotros tenemos que fomentar la creatividad en los niños, hacer que ellos mismos tengan la forma de expresar sus propias ideas, ¿verdad? Que permitan, evidentemente, que los niños, pues, puedan tener nuevas posibilidades de aprendizaje. Es por eso que el aprendizaje activo tiene características importantes, como las que ya hemos mencionado, ¿no? La que está orientada a la participación activa, en donde los niños van a participar activamente en el proceso de aprendizaje. También tenemos las experiencias prácticas, ¿no? En el cual, pues, los niños van a aprender a través de actividades, experiencias prácticas que les permitan la creatividad. También hablamos de la exploración y el descubrimiento, como ya hemos mencionado, en la cual, pues, los niños van a tener la capacidad de explorar, de descubrir nuevos conceptos y habilidades de manera autónoma, de manera independiente también. Y por último, hablamos de la parte de la reflexión, porque los niños también van a tener la capacidad de evaluar su propio aprendizaje. Y esto es muy importante, porque los niños comienzan a generar su propio pensamiento crítico, chicos. Por ello que este método es muy completo para los niños dentro de la primera infancia. Ellos comienzan a generar su propio pensamiento crítico, su propia evaluación. ¿Estoy haciéndolo bien o no? ¿Estoy aprendiendo? Oh, sí, van a decir, ¿verdad? Entonces, evidentemente, este principio tiene beneficios, como todos los principios dentro del método Montessori, y dentro de los principios nos dice que va a mejorar la motivación. El aprendizaje activo sí aumenta la motivación y el interés de los alumnos, porque como es en un trabajo netamente de actividad directa con los propios estudiantes, pues evidentemente ellos se sienten motivados, se sienten felices de querer participar en sus propios proyectos, en sus propias actividades prácticas, ¿verdad? También fomenta la autonomía, porque evidentemente los niños se vuelven más responsables también. Comienzan a sentir esa necesidad de responsabilidad. Y evidentemente, pues vamos a mejorar la retención de la información que se les pueda brindar o que se les pueda hacer comprender en el proceso de una actividad orientada con este método, ¿sí? Entonces, una vez mencionado este punto, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. A ver, chicos, vamos a ver cómo vamos a responder, ¿no? ¿Consideras el aprendizaje activo como una estrategia adecuada para los niños dentro de la primera infancia? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Muy bien, Patricia. Tengo a Ross, tengo a Giovanna, Edith, Mary, Norma. Wow, tengo a todos muy bien, chicos. Me gusta que todos estemos participando, que estemos de manera activa y de verdad les felicito a todos ustedes por estar aquí presentes, chicos. También muchos corazoncitos para ustedes, porque eso quiere decir que estamos aprendiendo algo nuevo y que evidentemente es muy importante que nosotros lo podamos comprender para poder, ¿no? Y hacer que nuestros niños mejoren cada día, ¿sí? Así que vamos ahora, chicos, con el siguiente PDF. Y hablamos, pues, evidentemente de un proceso, chicos, ¿no? De educación personalizada. ¿A qué le llamamos educación personalizada, chicos? Habíamos hablado de un proceso de individualidad, ¿verdad? De un proceso que es muy importante considerar. Ahora, evidentemente, cuando hablamos de una educación personalizada, tenemos que considerar en 3 puntos importantes. ¿Qué cosa quiere decir estos puntos, chicos? A ver, vamos a ir leyendo los chats. A ver, ¿qué cosa quiere decir? A ver, hablamos. Muy necesario la exploración. Muy bien, Edith. A ver, Patricia me dice que se le da a cada uno lo que necesita. Angelita nos dice individual a cada niño según sus necesidades. Pues evidentemente cuando nosotros hablamos de una educación personalizada, chicos, tenemos que considerar que es un aspecto fundamental de este método, ¿sí? Normalmente valga la redundancia, ¿no? María Montessori, ella tenía la certeza de que cada niño es único y que tenía sus propias necesidades. Con este método se cambió mucho, ¿no? De lo que era la educación tradicional, se cambió a una educación y una evaluación formativa en la cual se consideró, ¿no? También considerar de que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, evidentemente nosotros sabemos que cada niño, cada humano, cada persona es único y es diferente y tiene sus propias perspectivas, competencias y habilidades. Es por ello que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Que
María Montessori decía que cada niño tenía sus propias necesidades, sus propios ritmos de aprendizaje. Es por ello que este método se basa en poder proporcionar una educación personalizada que se pueda adaptar a las necesidades individuales de cada uno de nuestros niños. Ahora, hablamos de observación, evaluación y de planificación, pero tenemos que considerar que estos son características generales de este principio clave. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo tengo que reconocer un punto importante, que como característica también tengo que considerar que la observación parte de nosotros, los guías Montessori, ¿no? Las personas que están preparadas para este método, en la cual van a entender, van a observar las necesidades e intereses de los niños, pero también van a hacer una evaluación constante. ¿Qué cosa quiere decir una evaluación constante, chicos? Que evidentemente nosotros vamos a tener que ir evaluando de manera continua, ¿verdad? Observando, viendo cómo va el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Y esto también nos permite saber si es que nuestro niño tiene de repente algún tipo de necesidad, la cual debe ser atendida. Es por ello que nosotros tenemos que enfatizar que este método usualmente, ¿no?, parte de la observación. Dentro de este método Montessori tenemos que considerar en la observación y posteriormente en la evaluación, una evaluación continua, que es no para medir las capacidades y comparar con otros niños, no, sino es para poder observar y medir activamente cómo va aprendiendo mi niño, si está aprendiendo de manera específica con la estrategia, con las actividades que se están realizando dentro del aula, ¿sí? Y esto nos permite a nosotros tener un punto clave, ¿no?, de cómo va yendo nuestras actividades con ellos, ¿sí? También hablamos por ejemplo, de considerar los materiales y actividades adaptados. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros tenemos que considerar qué materiales vamos a usar, qué tipo de actividades, y todo tiene que ser adaptado al grupo de niños que yo tenga. Y dentro de este grupo, evidentemente, yo voy a hacer una observación precisa, ¿verdad? Voy a tener una perspectiva de cada uno de mis niños para saber cómo se relacionan, cómo se desenvuelven y cómo se desarrollan de manera oportuna, ¿verdad? Considerando qué cosa, chicos, considerando ciertos estilos de aprendizaje que se tiene que respetar por cada uno de nuestros niños, ¿verdad? Dar una actividad o generar una actividad que sea variada con esos estilos de aprendizaje va a permitir que nuestros niños pues aprendan de una manera diferente, orientada con el método Montessori, que es respetar el ritmo de aprendizaje de los niños y centrarnos en el niño, ¿sí? Ahora, también hablamos de un aprendizaje autodirigido. ¿Qué cosa quiere decir cuando hablamos de un aprendizaje autodirigido? Quiere decir que evidentemente nosotros vamos a aprender, o los niños van a aprender de manera autodirigida, ¿no? Con el guía y con el apoyo de los maestros que estén dentro del aula, solamente cuando el niño requiera de un apoyo específico. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros tenemos que darle la seguridad de que el niño pueda desenvolverse, de que el niño pueda intentarlo. Recordemos, chicos, una frase importante. Nosotros tenemos que intentar para saber si vamos a lograr algo. Si no lo intentamos, no vamos a lograr nada, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? A ver, necesitamos hacer que nosotros los maestros aprendamos a ser guías. Y también tiene que haber un punto importante, el apoyo de manera participativa del hogar, de la familia. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Que este método trabaja solo? No, este método trabaja en total apoyo con los guías encargados dentro del aula y también con la familia. Tiene que haber un apoyo constante de la familia, ¿verdad, chicos? ¿Y por qué tiene que haber un apoyo constante y participativo de la familia? Porque tenemos que comprender que evidentemente la primera educación viene de casa, ¿no? Pero también tenemos que comprender algo importante. Los niños necesitan sentirse observados, valorados, respetados. Y evidentemente nosotros, ¿no?, dentro de la actividad educativa, tenemos que tener participación de la familia para que haya una sensibilidad
nosotros como guías, como educadores, tenemos que aprender a sensibilizar también a los padres para respetar el propio desarrollo de nuestros niños. No podemos tampoco, por ejemplo, ¿no? He visto a veces casos, ¿no? En la cual las mamitas a veces quieren dar a relucir quién es mejor, ¿no? De sus hijos, ¿no? Y dígame, ¿esto es sano para los niños? Porque a veces cuando una de las mamitas dice, ay, me ha dicho mi amiga tal que mi niño, mi hijo, ay, me ha dicho mi amiga tal que tú no has hecho esto, ¿no? Y el niño lo escucha y el niño dice, oh, entonces yo estoy haciendo bien. No, entonces el niño comienza a sentir que no hay una valoración. Y cuando la mamá presiona o el papá presiona, no lo hace con la intención del apoyo a veces al niño, sino que a veces lo hacen con la intención de querer demostrar, ¿no? Que ellos también tienen un hijo que puede ser muy capaz. Y recordemos algo importante, todos los niños son capaces, chicos, todos los niños son capaces. Y ahí tenemos que enfatizar que es importante que reforcemos su seguridad, que reforcemos su valoración, ¿sí? Es por ello que hablo en esta parte orientada a la educación personalizada, porque nosotros tenemos que recordar que este método, así como casi la gran mayoría de métodos en educación, van a ir orientados a trabajar en un apoyo colaborativo, participativo también con el hogar, con la familia, ¿no? Los padres tienen que conocer que este método Montessori está orientado a respetar el ritmo de aprendizaje de los niños y evidentemente a respetar que no todos, ¿no? Van a desarrollarse de la misma forma, al mismo tiempo y de la misma manera, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos rescatar esta partecita para que ustedes puedan sensibilizar y trabajar de manera específica este método, ¿sí? Ahora, hablamos de un punto final dentro de la educación personalizada, ¿no? Que está orientada a la planificación. Chicos, ¿qué será la planificación individualizada? Pues evidentemente nosotros tenemos que considerar que tenemos que tener planificado, ¿no? Ciertas sesiones de aprendizajes que sean individualizadas para cada uno de los niños. Es por eso que estas planificaciones están orientadas o basadas en las necesidades y objetivos que nosotros queremos conseguir con cada uno de nuestros niños. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo evidentemente dentro del método Montessori no voy a trabajar con grandes grupos de niños, chicos. Si soy la docente y soy, por ejemplo, la auxiliar, ¿no? Por ejemplo, tengo que establecer que mayormente este método Montessori lo puedo trabajar en cualquier instancia, ¿no? Pero eso va a depender también de cómo voy a ir trabajándolo. Puedo trabajarlo por sector, por turnos, por horarios. Por ejemplo, si fuera en el sector privado es mucho más rápido, mucho más fácil, porque yo puedo decidir hasta qué cantidad de niños puedo trabajar, ¿no? Si, por ejemplo, tengo mi centro de estimulación temprana y yo decido trabajar este método, voy a trabajar con grupos pequeños por sesiones, ¿verdad? De repente, a ver, de 9 a 12 o de 9 a 11, por ejemplo, voy a trabajar con 10 niños. De 12 a 3 o de 2 a 4, por ejemplo, voy a trabajar con otra cantidad de niños. Pero acá hay una pregunta importante que nos hace Angelita, ¿no? Nos dice, Miss, ¿y en un aula con 30 niños a más se puede una enseñanza personalizada? La verdad, chicos, es que dentro de la educación, según nuestra currícula, deberíamos trabajar de manera individualizada con cada uno de nuestros niños dentro de la educación inicial, ¿verdad? Ya saliéndonos un poquito del método, ¿no? Sino ya yéndonos a la currícula. Deberíamos supuestamente trabajar de manera individualizada, pero esto se tiene que dar de manera que nosotros también tengamos el apoyo participativo de los papitos, ¿no? Evidentemente, si tenemos un aula grande con tal cantidad de niños, pues nosotros tenemos que hacer actividades orientadas, ¿no? A los diferentes estilos de inteligencia, estilos de aprendizaje que tengamos dentro del aula, para trabajar actividades de manera específicas y luego ir abordando de manera individualizada, pero trabajando obviamente también dependiendo de la capacidad que tiene la escuela para darte un apoyo, ¿sí? Ahora, Linda nos dice, ¿a partir de qué edades, no? Sí, Mary, eso sí, cuando ya tú tienes un niño con TEA y tienes evidentemente un aula con 25 niños es complicado, pero es muy importante que sepas cómo abordarlo, porque el docente, por ejemplo, puede dar sesiones de este método de manera personalizada, ¿no? La cual puede ser un ingreso muy aparte,
para el docente si es que lo ve, por ejemplo, por el lado de una actividad particular, ¿no? Ahora, me dice Linda que a partir de qué edad puedes aplicar este método. Este método se aplica desde los 0 meses. Tú lo puedes aplicar desde los 0 meses, desde el año, de los 2 años, ¿no? Y evidentemente puedes trabajar dependiendo de cómo tú lo quieras organizar, ¿sí? Ahora, me dice Bianca, sí, también lo puedes trabajar, Bianca. Eso es muy importante conocerlo también y dependiendo también de qué tipo de actividades. Recuerda que las personas que están orientadas a trabajar con niños que tienen TEA, ¿no? Evidentemente tienes que planificar de acuerdo a la necesidad de tu niño, ¿sí? Y sí, eso sí, ya está. A ver, Mary me dice, sí, eso suele pasar, Mary. Lastimosamente hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? Ahora me dice, me dice así, ¿no? Se puede hacer, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué se puede hacer si una mamita no acepta que su niño tiene TEA? Pues evidentemente a veces tenemos que sensibilizar y a veces, por ejemplo, tenemos que aceptar que no para todos es fácil comprender, ¿no? Que tu niño de repente tiene cierta necesidad especial y que tienes que tener el apoyo respectivo de la mamita para superarlo, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es el TEA sabemos que hay niveles, ¿no? Los cuales según el nivel que sea, tiene diferentes tipos de actividades, ¿no? Y diferentes tipos de estrategias para poder abordar, ¿sí? Ahora, nos vamos con Rosa. ¿Hasta qué edad se puede trabajar con el método Montessori? La verdad que este método Montessori está orientado a trabajar básicamente para la primera infancia, pero puede ser que se pueda aplicar hasta la adolescencia, dependiendo también de la observación y dependiendo mucho también de qué tipo de estrategias y de actividades quieras implementar, basada evidentemente en este método, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede estimular? A ver, la estimulación es muy diferente a lo que es el método. Sí, el método es establecido para que tú puedas dejar que el niño haga su propio desarrollo, su propia actividad, su propio aprendizaje, brindándole tú un ambiente, ¿no? Brindándole tú un ambiente. Tú tienes que brindar un ambiente preparado, un ambiente adecuado. Sí, a veces es muy difícil, Mary, yo te entiendo porque yo también he tenido un grupo de niños, ¿no? Y evidentemente ha sido muy complicado. A veces ya dentro de la escuela nosotros también tenemos que abordar hasta un cierto punto y luego tenemos que derivar al área encargada, ¿no? De poder comunicar a los padres de familia. Ahora sí, chicos, continuemos, por favor, para poder orientarnos a base de la planificación. Entonces, para poder planificar, evidentemente tengo que yo considerar un ambiente, ¿no? Un ambiente personalizado. Claro, Rosana, muy bien. ¿No? Entonces, tenemos que ambientar el lugar, tenemos que ambientar la escuela, tenemos que darle, ¿no? Lo necesario para que podamos planificar adecuadamente la actividad, ¿sí? Y esto, evidentemente, pues, nos va a permitir a nosotros planificar actividades de acuerdo también al ambiente preparado, ¿sí? Y esto es un punto principal, un punto importante que tenemos que considerar, ¿sí? Ahora, ya terminando la parte anterior, vamos a hablar sobre los aportes pedagógicos de este método. Hemos hablado de diferentes puntos, diferentes pautas, ¿verdad? Pero de lo que no hemos hablado son de los aportes, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado de los aportes que son necesarios conocer de este método. A ver, primero que todo, los materiales. ¿A qué cosa quiere decir el hecho de un aporte pedagógico orientado a los materiales? Nos dice que los materiales manipulativos y autocorrectivos que fomentan la autonomía y el aprendizaje práctico. Nosotros tenemos que considerar algo importante. Mientras que los materiales otorgados a los niños sean apropiados para su edad, vamos a ayudar a que el niño relacione más con su realidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros dentro de un aula Montessori tenemos que establecer que hay material didáctico que tiene que estar de acuerdo, por ejemplo, tiene que estar de acuerdo a la edad del niño y también a la estatura del niño, al tamaño del niño. Es por eso que el niño comienza a aprender a tener autonomía e independencia, porque es muy importante darle materiales que sean manipulativos para ellos,
que ellos puedan coger el material y evidentemente utilizarlo de manera adecuada, ¿sí? Ahora, hablamos también, ¿no?, de un entorno. ¿Qué nos dice el entorno? Nos dice que considerar un ambiente ordenado y preparado invita a que el niño pueda explorar, a que pueda aprender y a desarrollar su propia independencia. Por ello que dentro del método Montessori se establece, por ejemplo, ¿no?, preparar un ambiente que sea con mucha luz, un ambiente que no sea con imágenes muy distractivas, que no tenga elementos distractores. Ustedes me dirán, Miss, ¿y por qué no deben de tener elementos distractores? Porque evidentemente lo que queremos es que el niño se desarrolle o desarrolle su propia independencia, que él desarrolle su propia capacidad de exploración, ¿verdad? De aprendizaje. Es por ello que nosotros tenemos que considerar, ¿no?, en utilizar dentro de este ambiente o dentro de este entorno, utilizar materiales adaptados, ¿no? Entonces vamos a utilizar ciertos materiales que sean de acuerdo a la necesidad y a las habilidades de cada niño, ¿sí? Ahora, recordemos que si nosotros nos vamos a cualquier lugar, vamos a encontrar materiales didácticos que sean orientados al método Montessori y vamos a encontrar materiales de maderita que son muy interesantes, ¿no?, que son muy importantes, que no tengan muchos elementos distractores, porque la idea es que el niño pueda ejecutar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Ahora, también hablamos de un aporte muy importante que ha sido considerado desde este método y es para los docentes. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los docentes o guías o personas que trabajan con niños que están debidamente capacitados van a actuar como guías y como observadores y van a proporcionar apoyo y acompañamiento en el proceso de aprendizaje del niño. Nosotros tenemos que recordar, chicos, que el docente está en la obligación de ser ese apoyo constante, de ser ese observador, ese guía que el niño necesita para que pueda atenderlo cuando el niño lo requiera. Este método es bien específico, chicos. ¿Qué cosa quiere decir? Que tiene ciertos beneficios, ¿no? Evidentemente, el aporte que ha dado el método Montessori es, primero, conocer que los niños tienen diferentes necesidades y diferentes intereses, ¿verdad? Segundo, saber que mediante la motivación y el interés va a aumentar el interés de que el niño pueda aprender. Tercero, vamos a fomentar la autonomía y la independencia en el niño, ¿no? Esta educación personalizada que está orientada evidentemente al desarrollo de este método, ¿no?, va a permitir que los niños puedan desarrollar sus propios talentos de manera individualizada, conociendo previamente qué tipo de inteligencia ha desarrollado, porque tenemos que considerar que este método Montessori también va mucho de la mano con saber qué tipo de inteligencia ha desarrollado mi niño primero, ¿sí? Ahora, también hay un punto importante a considerar, que es el hecho de la mejora de la autoestima y la confianza. Y esto es algo muy importante en tomar en cuenta. Los niños necesitan confianza para poder realizar actividades. Si ellos no se sientan seguros y ellos no pueden, por ejemplo, desarrollar algo, es a veces por el miedo. Y chicos, ¿y qué ocasiona el miedo? Pues el miedo ocasiona un retraso. El miedo te paraliza, ¿verdad? ¿A quién no le ha paralizado el miedo, chicos, ante alguna actividad? A ver, respóndanme. ¿A quién no? A todos, ¿verdad? A todos siempre en algún momento el miedo nos ha paralizado, ¿no? Y nos ha dicho, no, no lo hagas, no, sí, no, no, no. Es lo mismo que ocurre con los niños en este proceso de aprendizaje. Los niños necesitan de esta seguridad y esta confianza. Y es por ello que este método les da esta fortaleza y esta capacidad de que puedan realizar actividades de manera independiente que permitan que evidentemente ellos puedan asistirse propiamente a ellos, ¿no? Por ejemplo, si tienen sed, pueden tomar agua ellos, pueden limpiar el entorno en el que están, pueden colocar, guardar sus juguetes. Entonces, evidentemente, este método les enseña la independencia, la autonomía, la autosuficiencia que deben de ir desarrollando dentro de la primera infancia, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tomamos en cuenta este tipo de información. A ver, Edith me dice, una consulta, ¿es verdad que en cuanto a los materiales se debe considerar solo uno para cada actividad y no uno para cada niño? Se deben considerar los materiales adecuados que sean de acuerdo a la actividad que tú vayas a realizar, ¿sí?
Depende de la actividad que tú vayas a realizar. Ahora me dice que este método es solo para niños o puede ser para adolescentes. A ver, Verónica, este método es orientado para los niños dentro de la primera infancia. ¿Quieres, por ejemplo, desarrollar en tu niño, de repente en el niño o en el adolescente, ¿no? O el puberto, por ejemplo, una actividad en la cual tú quieras respetar su propio ritmo de aprendizaje y saber cómo se desarrolla, pues evidentemente lo puedes hacer, pero esto es mayormente orientado para los niños dentro de la primera infancia, ¿sí? Puede aplicarse evidentemente, pero sí, eso va a depender de cómo tú lo apliques y qué tipo de actividad planifiques según la edad, ¿sí? Así que tenemos que tomar mucho en cuenta, chicos, la edad, ¿sí? Porque recordemos que no un niño de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 años, de 12 años, no desarrollan de la misma forma, no tienen la misma perspectiva. Así que tenemos que recordar eso. Respetar el ritmo de aprendizaje de un niño es muy importante. Y saber qué tipo de actividad y cómo voy a planificar también es muy importante, porque eso va a depender mucho de la realidad del grupo de estudiantes que tengan. ¿Sí, chicos? Por ello que es muy importante que nosotros consideremos en aplicar, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué cosa les he dicho, chicos, que tenemos que aplicar? La observación, chicos. Muy bien, Rebeca. Muy bien, chicos. Claro, tenemos que aplicar la observación. Esto es algo que es fundamental, ¿sí? Así que, chicos, para darles una pequeña retroalimentación, el día de hoy hemos tenido nuestra primera clase y hemos visto sobre los fundamentos del método Montessori, ¿sí? Hemos hablado sobre María Montessori, quién fue ella, quién lo creó, cómo lo creó. Hemos visto también sobre los fundamentos principales. Hemos hablado de la observación, hemos hablado de la preparación del ambiente, hemos hablado también de que es muy importante considerar la libertad dentro de los límites bien definidos. ¿Sí? Ojo, la libertad dentro de los límites bien definidos con una supervisión obviamente adecuada. También hemos hablado del origen y de la historia de este método. Hemos visto desde la parte en donde se creó la primera casa de los niños, ¿no? Que se abrió en Roma, ¿verdad? Y hasta la actualidad. También hemos hablado de esta filosofía Montessori. Hemos comprendido lo que es relacionado a la independencia, a la autodisciplina, al amor por el aprendizaje. Este método es muy interesante, chicos. Cuando ustedes lo puedan ver de manera mucho más detallada, aprender, se van a dar cuenta que es muy importante que se aplique en las escuelas, sobre todo en las escuelas de nivel inicial, porque básicamente nuestra currícula también habla, ¿no?, de respetar el ritmo de aprendizaje de un niño, de darle la independencia requerida. La diferencia aquí es que nosotros vamos a orientar y vamos a guiar de acuerdo a lo que el niño manifiesta, a lo que cómo el niño se desenvuelve, ¿no? Cómo se desenvuelve tu grupo de estudiantes. También hemos hablado de los principios claves orientados al respeto por el niño. Por eso hablamos de que el niño es el centro. ¿Y por qué es el centro? Porque tenemos que reconocer que cada niño es único y que tiene su propio ritmo de aprendizaje. Asimismo, hemos hablado sobre las emociones. ¿Y qué nos dice sobre las emociones? Que tenemos que considerar la importancia de este desarrollo emocional en el niño. Recordemos que el niño está en este proceso de aceptación, en este proceso de conocerse a sí mismo, de conocer su ambiente, y por eso es muy importante que nosotros validemos sus emociones, que ellos regulen sus emociones, que ellos puedan canalizar las emociones, chicos. Canalizar las emociones son muy importantes para un niño muy pequeño. Esto le permite comprender qué es la alegría, qué es la tristeza, por qué me siento enojado, cómo voy a disipar este enojo, ¿sí? Por ello que es muy importante que consideremos esta parte emocional. También hemos hablado sobre el aprendizaje activo y hemos conocido la importancia de poder realizar la experimentación, el descubrimiento, la creatividad y sobre todo que mientras que el niño esté bien involucrado para un aprendizaje completo, un aprendizaje activo, pues al niño le damos muchas más posibilidades de aprendizaje, ¿sí? De poder complementar su creatividad y su propia imaginación, ¿sí? Hemos hablado también de lo que viene a ser la educación personalizada, ¿verdad?
de lo que establece la observación, la evaluación, la planificación, y qué tan importante es saber, ¿no?, que estos puntos son muy importantes tomarlos en cuenta. Y por último, chicos, hemos hablado de los aportes pedagógicos de este método y qué tan importante se conlleva hoy en día dentro también de la educación, ¿no? Recordemos que este método Montessori no solamente habla de la parte educativa, sino que también de toda la parte fundamental como una forma de vida. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que mediante este método el niño va a aprender a ser autónomo, independiente, va a aprender a tener respeto por la sociedad y respeto por él mismo, y sobre todo respeto por su entorno, ¿sí? Entonces, chicos, para poder considerar evidentemente este punto tan importante, ¿no? Por ello es muy importante considerar que hay que saber siempre el tipo y el grupo de estudiantes que yo tengo, ¿sí? Ahora sí, chicos, entonces este ha sido, chicos, nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que realmente lo hayan tomado en cuenta. Y recordemos, chicos, que esto no queda aquí, que tenemos nuestra segunda clase el día jueves. Y yo espero verlos a todos conectados también para poder seguir interactuando. ¿Sí, chicos? Así que para poder considerarlos, evidentemente espero que tomen en cuenta, ¿sí?, todo lo que hemos tocado, el tema del día de hoy. Y asimismo los invito a seguir participando. Muy bien, chicos, muchas gracias a todos ustedes. Agradecerles por su amable participación y espero que haya podido absorber sus dudas dentro de lo posible. ¿Sí, chicos? Así que esperemos verlos el día jueves en este segundo tema. Recordemos que vamos a estar juntos 2 semanas, chicos. Así que para el próximo